La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Es la burguesía que ha decidido lanzarse de nuevo con toda su furia, su experiencia, sus recursos contra la revolución, contra el pueblo. Es decir, aquí hay un pulseo que puede ser definitivo. Yo por eso llamo al pueblo todo, al gobierno todo, al Partido Socialista, a todos a que miremos bien, evaluemos bien, apreciemos bien y sumemos nuestra fuerza para derrotar una vez más, y derrotar no solo en un momento táctico, no. Estamos obligados a derrotar estratégicamente y para siempre a las fuerzas del capitalismo venezolano y bueno, que no es sino un apéndice del capitalismo mundial. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en las siguientes emisoras: Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, y en Barinas, Radio Catabre, Radio Voz de la Libertad y Radio Unión. Y también estamos en Condas del Cercado en Lara y la emisora cultural de San Antonio en Miranda. En Twitter estamos en @ungrano_de_maíz y en @elarado_y_el_mar. El blog elaradoyelmar.blogspot.com no es una paginita, es una escuela de cuadros, cónchale. Y el hermano blog trincheraderosas.blogspot.com es mejor que el anterior, no lo dejen de visitar. El teléfono, ya lo dije, el blog, todo, vamos. Llegó un mensaje que está muy buena la frase de José Martí, pero que por favor sigas diciéndole sus 4 cosas a la oligarquía. A la oligarquía, concha de tu madre. Así me gusta. Bueno, vamos entonces con el texto rojo de hoy. Texto subversivo que hemos intitulado Neutralizar al capitalismo es ilusión socialdemócrata. Repetimos, no hay guerra económica. Este concepto es reaccionario y además errado. Supone que el sistema capitalista no es villano, sino algunos que se salen del redil y producen colas, o los malucos que contrabandean, o los especuladores, que esos son el problema. Entonces, es suficiente acabar con estas manchas, soltar bastantes dólares al mercado para equilibrar el capitalismo y así todo marchará bien. Claro, fíjate, porque nosotros dijimos la guerra económica es mentira, entonces salió, bueno, y las colas y el saboteo, ¿qué es eso? No, señor, eso no es guerra, ese es el comportamiento normal del capitalismo. La guerra es contra el capitalismo, esa es. Tú no puedes, a nombre de la guerra económica, dejar de sustituir al capitalismo. Entonces ahí el concepto se hace reaccionario, eso es clarísimo. Entonces lean bien para que ataquen con propiedad. No, y además lo que decíamos allí, y creo que ya en algunos párrafos lo confirmamos, es que el capitalismo vive en guerra. El capitalismo es el sálvese quien pueda. Es la guerra. Es el odio, es la guerra. Es la guerra incluso entre los propios capitalistas. Sí, claro. Que solo se unen, porque así funciona el capitalismo, si no dejaría de funcionar, matándose entre ellos por la competencia. Y se unen para perseguir a su enemigo de clase, a los revolucionarios. Ir a la raíz del problema, pues. No podar el árbol para que más adelante vuelva a nacer frondoso, sino ir a la raíz del capitalismo, del sistema, que es el causante de todos los males de la humanidad. ¿Cómo fue que dijo Marx que el capitalismo viene manchado de sangre y lodo? Viene emanando sangre y lodo por todos los poros. Desde que nació el capitalismo, esa es la lucha. Claro, pero entonces aquí se quiere cambiar la lucha contra el capitalismo por las luchas contra las colas, contra el contrabando, contra no sé qué. Esos son los triunfos en contra del capitalismo. No, lo que están haciendo es controlarlo un poco. Intentarlo. Sí, eso no es el problema del capitalismo. El del capitalista, el capitalista está ganando plata y al ganar plata está contento. Esa lucha contra el contrabando, las colas y todo eso la hacían los adecos también. Eso es una reivindicación adeca. Claro. Bueno, hay un solo ingrediente nuevo, que es a los capitalistas, ¿no? Que ahora antes no había a quien perseguir. Como individuos. ¿Quién?
Bueno, a los que hacen las observaciones y las críticas a eso. Bueno, entonces no es a los capitalistas, se persiguen los revolucionarios como antes. Antes nos perseguían, ¿no? Y a Saturno lo metieron preso, y a Jorge Rodríguez, y la masacre de Cantaura, y la Yumare, ¿entiendes? Y Lovera. Entonces, ¿por qué? Porque el capitalismo persigue a sus verdaderos enemigos. Lo dice el Che, el capitalismo tiene un olfato para detectar a sus verdaderos enemigos. A propósito de la muerte de Rosa Luxemburgo en manos de estos socialdemócratas. De la socialdemocracia. Sí. Y los capitalistas que no especulan. La socialdemocracia, déjame explicar, que era aliada, militaban junto con Rosa Luxemburgo. Ella funda después el Partido Comunista Alemán, pero venía de la socialdemocracia, de la Liga Espartaco. Y confinó a los campesinos fundamentalmente a los grandes cordones de miseria que hoy en día conforman la mayoría de los barrios. El capitalismo, expropiándole sus tierras. Estamos hablando de Rosa. Claro. Y esos capitalistas honestos, que el gobierno, yo no sé de dónde los ubica, igual explotan, igual roban. Sí, claro, es su esencia, si no, no serían capitalistas. Claro. A la anterior fantasía se reduce el socialismo de los socialdemócratas, o sea, a reducir las colas y soltar los dólares. A intentar equilibrarlo. O neutralizarlo. O neutralizarlo, sí. Tienen siglos con esa farsa. Solo cuando este gobierno entienda que lo que ellos llaman guerra económica es la naturaleza del capitalismo y que solo su superación resuelve los problemas, podrán tomar las medidas correctas. Solo cuando se convenzan de que la receta reformista, el pragmatismo, no da ningún resultado. Podrán llamarse entonces con propiedad socialistas, herederos de Chávez. Sí, porque Chávez fue muy claro, no solo con aquello de luchar contra la lógica del capital, sino que Chávez expropió a la burguesía, decía expropiar a los expropiadores, lo dijo una vez, y además desarmó la lógica, desnudó la lógica del capitalismo, estudiando también, comprendiendo en su esencia cuál era el capitalismo, cómo funcionaba, y que lo importante de todo eso, y ahí la gran enseñanza para Chávez de la Revolución Cubana, de Fidel y del Che, es que había que atacarlo en el espíritu, no solo en lo material, en el espíritu. Fíjate tú que las grandes cadenas de distribución y almacenamiento de alimentos son las principales estimuladoras del bachaqueo, que en determinados horarios venden bultos de harina pan a los buhoneros para que salgan a negociarlos en la calle, y así las grandes tiendas también. A cambio de ellos perciben un beneficio aparte. Claro, con la economía capitalista hay dos vertientes, y esa es la gran falla. Una vertiente es la economía en sí material, el dólar, cuánto vale, todo este poco de cosas, y la otra es la conciencia de las masas, la moral, la ética de las masas. ¿Entienden cómo es? Entonces, si la ética es la ética capitalista, no hay reparo posible, van a buscar el lucro. Y si yo tengo un pote de harina pan aquí y me lo vendieron por 19 bolívares y del lado de allá la frontera lo venden por 50, 60, 70 bolívares, oye, no hay patria que... tengo una mentalidad de antipatria que es una mentalidad capitalista, no es nada del otro mundo. De no patria, que es la que se ha estimulado además. Que es la que se ha estimulado, oye, entonces la cosa no funciona. Sí. Listo. Tiene solvencia ética. Claro, tiene salvaconducto ético, sí. Se siente bien, más bien un vivo. Oye, este sí es vivo, se metió tantos millones en un ratico que fue para allá, para Cúcuta. Dale pues. Lo que ellos llaman guerra económica, es decir, el capitalismo, sigue su camino orondo. Ahora se dieron cuenta de que el monstruo es mutante, que solo se pueden neutralizar ciertas zonas de su actividad, que se resiste a los controles y siempre se sale con la suya buscando las zonas de menor resistencia, de bajo control, que allí prospera y no tiene otra meta que el lucro, la ganancia. Ahí está bueno porque hubo como dos fases en esto que el gobierno llama la guerra económica. Una fue que dijeron vamos a equilibrar el capitalismo para que el capitalismo funcione bien, sí. Vamos a bajar el dólar. Bueno, fracasaron. O sea, hay que decirlo, fracasaron. Ser honesto. No se elevaron las fuerzas productivas, como es que dice, no despegaron, dice Zancudo siempre, las fuerzas productivas no se elevaron, no pudieron bajar el dólar, hay una incertidumbre. No trajeron los productos. Y carestía impresionante, pero ahora hablan de que sí se puede neutralizar, o sea, en esa fase en la que están ahora, y van a fracasar.
Van a fracasar porque la única manera de acabar con el capitalismo es construyendo el socialismo. Así mismo es. Aunque no les guste la palabra. Aunque les parezca que eso es una receta, pero que es lo único que puede acabar con el capitalismo es sustituyéndolo por otro sistema diametralmente opuesto. Oye, pero qué horrible que se burlen de la receta. Se burlen, es decir... De la ciencia. No, pero sea una virtud, ¿verdad? Decir que no hay receta, que no tiene receta. Los dirigentes de la nación dicen que no saben por dónde van. Claro. Y eso es una virtud. Y el que diga que se puede construir un rumbo es execrado. O sea, el plan de la patria sería una receta. Es una receta. Es una receta, ahí está. Una guía para la acción. Ellos dicen que no hay receta, pero no, está bien, una locatera de esa, pero poner eso como una virtud y que esa virtud sea aplaudida por la cúpula y la crema de los obreros. No, señor, fin de mundo. Locura generalizada. Sí. ¿Ah? Locura globalizada. Pero que sea la clase obrera reunida, los dirigentes, los cuadros de la clase obrera, metidos a la milicia, aplaudiendo esas estupideces. Fin de mundo. No, es que la clase obrera también, cuando uno habla de la clase obrera, estamos hablando de la dirigencia obrera, una dirigencia economicista que no está jugando su papel histórico. O está la clase obrera que está pidiendo que le den su parte de la ganancia o que le den su empresa para ellos, no para construir la empresa de toda la sociedad, y para tener sus acciones, clase A, clase B y demás, y después tenés los otros que lo que quieren es que siga fluyendo la renta y sacar la mejor tajada de la renta para darle a los obreros a los que supuestamente representan, pero la clase obrera se olvidó del socialismo. Ahí diría Miki que no le eche la culpa a la clase obrera. Pues lo que pasa es que el gobierno da un giro hacia la derecha, los dirigentes sindicalistas se refugiaron en el economicismo, sí, y no supieron dar el salto al socialismo. Pero lo que dice Zancudo es alarmante. El gobierno gira, la dirección y la dirección del partido gira hacia la derecha y abajo se ve, chico, como un sálvese quien pueda, todo el mundo girando para el oportunismo, aplaudiendo cualquier bestialidad y aceptando cualquier crueldad. Aquí no hay ya, como diría la abuela Hortensia, estamos en época en que mono no carga a su hijo y nadie se responsabiliza por nada. Sí. El egoísmo copó esto aquí. Fascismo. Sí. Es la base, sí, es la base duda. Psicológica del fascismo. Sin duda. Entonces, les falta avanzar y convencerse de que mientras exista el espíritu egoísta, la hegemonía de las relaciones de propiedad no social, el sistema será el capitalismo. Podrán cambiarle el nombre, pero no su lógica. Es decir, siempre habrá guerra de los poseedores contra los desposeídos. Esta sí que es la verdadera guerra, la que ellos evitan enfrentar. Ahí está claro. Enfrentar y nombrar. No, por cierto, que el partido nazi es del partido obrero alemán. Ajá. O sea, que nació de los obreros. El nacionalsocialismo. Sí. El camino de la socialdemocracia, aparentar ser socialistas, atacar al capitalismo solo en lo accesorio, apoyarlo en lo esencial, es una ilusión con patas cortas. El monstruo exige rendición total. No funciona a medias. Para apropiarse de la riqueza social, exige un gobierno totalmente entregado, capaz de resolver con represión la contradicción masa clientelar, recursos limitados, para así satisfacer expectativas infinitas de consumo. Así, el gobierno que tome el camino de la socialdemocracia, rápidamente se le presenta una encrucijada. Deja el campo reformista o se transforma en una dictadura vestida de falsa democracia, como los gobiernos de la Cuarta. Si se mantiene en el claroscuro, un golpe resuelve el dilema. Sí. O sea, se transforma en socialdemócrata de verdad. Pero eso está ahí en la historia. Fabricio en la carta de despedida al Congreso dice algo así: abandonar el campo reformista e ir a la lucha revolucionaria. Por eso lo tengo a Chávez ahí diciendo eso, recordando a Fabricio. Está bueno el audio. Y del 8 de diciembre. No, un acto de un día, uno de los aniversarios del asesinato de Fabricio. Eso es lo que Fabricio y Chávez le están diciendo a este gobierno. A ver. Que hablen entonces que los tipos están infiltrados. Sí, vamos. Ahí. Cuidado con el reformismo. Cuidado.
Cuidado. Abandonar el campo reformista y tomar el revolucionario significa decidirse a luchar sin temor alguno, tener seguridad de la victoria y desafiar cual David al gigantesco poderío reaccionario, como lo han hecho todos los verdaderos revolucionarios de la historia, incluso los revolucionarios burgueses. Ese es el núcleo del pensamiento revolucionario de Fabricio. Y con ello digo, cuidado con el reformismo, cuidado. Ese es el camino más fácil, pero eso significa abandonar la batalla. Alejémonos del reformismo y tomemos de verdad el camino revolucionario, radical socialista. Yo voy a seguir en esa dirección, hasta que me toque. Yo voy a seguir profundizando, arengando, latigueando la marcha. Es mi tarea, así la entiendo y así la asumo. Y pido a todos que nos radicalicemos. Bueno, listo, ahí está listo. Sigue, Humberto. La situación es grave para el gobierno, aunque se resistan a entenderlo, aunque la tapen con pases de televisión y palabrerío. No, y hay que añadir ahí, y pelea con nosotros y con Marea Socialista. No, señores, no está en Marea ni está en nosotros el peligro principal, como dice Ameliá. No, Ameliá, el peligro no somos nosotros, el peligro es la ida hacia el capitalismo, que te lleva por un despeñadero. Ahora vas a ser Expo Carabobo, te vas a poner en manos de tus enemigos, y no acepten los enemigos, chicos, que sean los chavistas los que dirijan el capitalismo. Claro. Y que le disputen no el poder. Lo van a borrar a esos que están pensando, no, nosotros nos quedamos aquí, atacamos a los izquierdistas. No, están perdidos todos. Estamos perdidos todos. Nosotros no. Sí. Es necesario revertir el camino de la socialdemocracia. Esto se hace cada día más difícil porque la alianza con el capital trae consecuencias políticas que debilitan al gobierno, le restan credibilidad porque producen un desfase entre el discurso chavista, socialista y la práctica capitalista desvergonzada. Se hace un acto con los capitalistas en la mañana y en la tarde se ataca a Roy, presidente de Fede Cámara, como si el problema fuese una persona y no un sistema. Ese es el más importante reto del gobierno, restablecer la conexión sentimental perdida con el pragmatismo y el coqueteo con los capitalistas. Ahora fíjate, llegan a un acto en el Poliedro con la clase obrera y le echan latados de excremento encima a la burguesía. Al otro día... A un sector de la burguesía, porque en el mismo acto dijo, hay un sector que está trabajando muy bien y yo le quiero acá enviar un mensaje de trabajo. Pero fíjate tú, todas esas incongruas que es los obreros felicitando a sus verdugos, sí, a sus despojadores. Imagínate tú, fin de mundo. Sí. Sí. Solo es posible que eso pase por la debilidad teórica e ideológica que tenemos. Que pase eso, o sea, que eso ocurra y no pase nada. Exacto. Y que los obreros lo aplaudan. Y por el mal ejemplo de sus dirigentes. Sí, pero no son capaces de desentrañar quién es el enemigo principal. Sí, perfecto. Es necesario revertir el camino de la socialdemocracia. Ese es el reto más importante del gobierno. Restablecer la conexión sentimental perdida con el pragmatismo y el coqueteo con los capitalistas. Esta credibilidad no se recupera gritando un poco más fuerte. Se rescata demostrando en la práctica que se retomó el camino de enfrentarse al capitalismo. Cada día que pasa la situación se agrava. La revolución, el gobierno pierde base social. La pasión se apaga. Las razones sagradas para luchar y apoyar desaparecen. Cada día la lógica del capital, como si fuese una epidemia, se riega por el gobierno, produciendo un sálvese el que pueda, una cacería de brujas. Cada día que pasa hay menos de un campo y más del otro.
Y eso de la pérdida de credibilidad del gobierno, la pérdida de la pasión es muy delicado para aquellos que no patean el barrio. Sí. Salgan a la calle en verdad y vean lo que está sucediendo. La gente está desmoralizada, desmotivada, no tiene razones por las cuales defender al gobierno si sucede algo. Uh-huh. No, y actualmente, ahorita, yo entrompaba a la gente en las panaderías en todos lados, ahora no. Te da culillo. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. José Martí, Pepe Martí. Vámonos, nos fuimos, oligarquía, pero quietecita que ahí regresamos, hija de tu madre, pa' joderte, párate donde es. Vamos a darle la palabra al profesor Rubén Sardoya. Muchas gracias, Cira, un saludo a los televidentes, un saludo a usted. Trotsky sin duda, o probablemente el más proscrito de todos los proscritos en tiempos convulsos como los que siempre hemos pensado que de las peleas entre los grandes pensadores revolucionarios y entre sus seguidores, quien sale preferentemente beneficiado es justamente nuestro adversario, en particular el imperialismo. Creo que han pasado ya aquellos tiempos posteriores al derrumbe de la Unión Soviética en que el pensamiento revolucionario casi que se había convertido en un paño de lágrimas y era casi imposible dejar de pensar o pensar en otra cosa que no fuera tratar de explicarnos las causas de ese ignominioso derrumbe, dónde empezó, cómo comenzó, quién fue el que tuvo la culpa, y nos sentábamos con un grupo de amigos de diferentes tendencias, todos revolucionarios, y empezaba de nuevo el debate acerca del pacto Molotov-Ribbentrop, y empezaban entonces las pasiones, las discusiones, hasta crear profundas escisiones, divisiones, que repito, para nada contribuían a la lucha que nos proponemos. No se trata de menospreciar la importancia del estudio del pacto Molotov-Ribbentrop y de toda la historia del socialismo. Es más, eso es una obligación. Estamos obligados, quien no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y estamos obligados a reconstruir todo el proceso histórico que condujo a ese derrumbe social del muro de Berlín y el arreo de la bandera roja del Kremlin. Pero eso hay que hacerlo con la serenidad que da el tiempo, con la necesidad que exige la responsabilidad histórica que enfrentamos. No cabe duda de que Trotsky es uno de los grandes revolucionarios del siglo XX, uno de los grandes pensadores marxistas del siglo XX, un hombre que dedicó toda su vida a la lucha contra el capitalismo, en su patria contra el zarismo, contra el imperialismo, a la lucha por la emancipación de los trabajadores, al margen de cualquier juicio que nos pueda merecer una actuación u otra histórica suya, una posición teórica suya determinada. Un hombre que desde los 20 años estaba organizando movimientos revolucionarios contra el zarismo, que fue deportado a Siberia, que se fuga de Siberia, que participa, fue uno de los fundadores del primer soviet que se creó en Petrogrado en la época de la Revolución de 1905, llegó a ser su principal dirigente, que por sus dotes de tribuno, de agitador, de propagandista, de revolucionario intransigente, fue una de las figuras clave de esa revolución. Un hombre que jugó un papel también muy destacado en la Revolución de Octubre. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de visitar el Palacio de Invierno y recuerdo como si fuera hoy una guía que nos llevó ante un reloj detenido en una hora, no puedo recordar exactamente la hora, y nos explicaba que ese reloj lo detuvo exactamente en esa hora Trotsky cuando dirigió por encomienda de Lenin el asalto al Palacio de Invierno, para significar que en ese minuto había comenzado la nueva historia de la humanidad. Un hombre que tuvo un papel extraordinario en la fundación del Ejército Rojo, en el triunfo de la primera revolución socialista triunfante contra la contrarrevolución interna y contra la agresión de 14 potencias capitalistas. Un hombre que su vida ha sido muy controvertida, llena de zigzags, llena de claroscuro, llena de incomprensiones, pero que nos podemos dar cualquier lujo menos dejar de estudiarlo, menos de conocer su pensamiento. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.